Buen día, en esta ocasión presentamos la defensa de nuestro proyecto para la materia Manejo de Estructuras de Datos titulado Trabajando con listas enlazadas, el cual consiste en una implementación en Java de una lista enlazada simple que permite realizar diversas operaciones. Como integrantes del proyecto está Víctor Monterrosa y mi persona Stephanie Quintanilla. ¿Qué es una lista enlazada? Son estructuras lineales dinámicas compuestas por nodos, cada uno con información o datos y un enlace, un puntero al siguiente nodo. Un nodo es un punto de conexión o de intersección que contiene datos y enlaces a otros bloques, permitiendo organizar y acceder a la información de manera eficiente. Nuestro programa tiene como objetivo principal demostrar algunos de los conceptos fundamentales de estructuras de datos, tales como creación y manipulación de nodos, gestión de memoria dinámica, implementación de operaciones básicas y avanzadas sobre listas enlazadas. El programa incluye un menú interactivo con 7 opciones que permiten al usuario agregar un nodo al inicio de la lista, suprimir un nodo, ordenar los elementos de la lista, agregar un nodo al final, listar todos los elementos, vaciar la lista completa y como última opción, salir del programa. A continuación explicaré el funcionamiento de las primeras 3 opciones disponibles del menú. Agregar un nodo al inicio, suprimir un nodo, ordenar los elementos de la lista. A continuación explicaré el funcionamiento de algunos métodos y clases dentro de nuestro código. Se hace uso de la clase Scanner para interactuar con el usuario. Dentro de nuestra clase principal ProNode encontramos el menú y las demás opciones que estaremos explicando en breve. Como podemos observar, tenemos el menú principal, que es el que se muestra al usuario, y les explicaré en qué consiste agregar un nodo al inicio de la lista. El método agregar nodo consiste en que el usuario ingresa un valor entero con una validación de entrada. Se crea un nuevo nodo con el valor proporcionado. El campo siguiente del nuevo nodo apunta a la cabeza actual de la lista. La cabeza de la lista se actualiza para que apunte al nuevo nodo. Y al final se muestra un mensaje de nodo agregado correctamente. Ahora vamos a comprobar el funcionamiento de la opción agregar nodo desde la terminal. Seleccionamos la opción 1, agregar un nodo. Nos solicita ingresar un valor. En este caso vamos a ingresar números enteros. Y como podemos observar, se muestra el mensaje de nodo agregado correctamente. Explicaré el funcionamiento de la segunda opción del menú, suprimir un nodo. Tenemos un método eliminar nodo que consiste en eliminar un nodo de la lista enlazada, pero antes de intentar eliminar, verifica si la lista está vacía. El usuario ingresa un valor entero, siempre con una verificación de entrada. Si la lista está vacía, se muestra un mensaje de error. Si el nodo de eliminar es la cabeza, que sería nuestro caso 1, se reasigna la cabeza al siguiente nodo. Nuestro caso 2 es si el nodo es un nodo intermedio o está al final. Se recorre la lista para localizarlo y se ajustan las referencias. Si el valor no se encuentra, se informa al usuario y se muestra un mensaje de nodo eliminado correctamente al final. Ahora verificamos en nuestro menú la opción número 2, suprimir un nodo de la lista. Pero antes vamos a listar los datos ingresados para que podamos verificar el nodo a eliminar antes y después. Seleccionamos la opción 5, listar, y observamos los datos que tenemos ya ingresados previamente. Vamos a eliminar el nodo número 20. Seleccionamos la opción 2, ingresamos el valor del nodo a eliminar, número 20. Nos dice que el nodo ha sido eliminado correctamente y para poder verificar volvemos a listar los datos. Y como podemos observar, el número 20, el nodo ya ha sido eliminado. Ahora voy a explicar la opción número 3 del menú, ordenar los elementos de la lista. Tenemos nuestro método ordenar nodo, que consiste en verificar si la lista tiene menos de 2 elementos y se realizan múltiples pasadas comparando nodos adyacentes.
Cuando se detectan elementos desordenados, se intercambian sus valores. En este bloque de código se hace uso del método bubble sort, que consiste en comparar dos elementos vecinos y si están en el orden incorrecto los intercambia y repite esto hasta que toda la lista esté ordenada. El proceso termina cuando se completa una pasada sin utilizar intercambios. Al final se muestra el mensaje lista ordenada correctamente. Ahora voy a verificar el funcionamiento de la opción 3, ordenar los elementos de la lista, pero antes voy a hacer uso de la opción 5. Vamos a listar los elementos para verificar cuál es el orden actual. Este es el listado de elementos actual que tenemos. Ahora vamos a verificar la opción 3, ordenarlos. Lista ordenada correctamente, que es el mensaje que nos muestra. Volvemos a listarlos y como podemos observar ya se encuentran ordenados. Esta ha sido mi defensa del proyecto. Muchas gracias por ver. Queda con ustedes mi compañero Víctor Monterrosa. Continuando con la exposición, les comentaré los siguientes 3 puntos de lo que es nuestro desarrollo del programa, los cuales son agregar un nodo al final, listar todos los elementos de la lista y vaciar la lista completa. Ahora hablaremos bien de lo que es agregar un nodo al final de la lista. Esta función nos permite agregar un nodo al final de la lista ordenada, asegurándonos que los datos se insertan en el orden de llegada sin alterar el orden de los elementos que ya existen dentro de lo que es nuestra lista. Como podemos apreciar aquí, vemos algunos elementos ya en nuestra lista y vamos de lleno a poner uno al final. ¿Cómo lo haremos? De este modo, primero lo que hacemos es siempre validar nuestro dato, ya que no debemos de asegurarnos que el usuario no vaya a insertar un dato incorrecto en nuestra lista, ya que corresponde a una lista de datos íntegros, no una lista de letras, sino que números íntegros. Luego de eso, de la validación, creamos una nueva instancia del objeto para que se va a ingresar a la lista. Pero, de nuevo, una vez más, verificamos si la lista está o no está vacía, ya que si está vacía, el nuevo nodo que ingresemos va a ser la nueva cabeza de la lista. Si la lista ya contiene elementos, se recorrerá todos los elementos uno por uno hasta que encuentre un elemento donde se encuentre vacío con un while, como lo podemos apreciar aquí. ¿Por qué se debe de hacer así? Porque no podemos ingresar un elemento nuevo a una locación donde esté un elemento actual. Así que lo que debemos de hacer es ir revisando uno por uno hasta que encuentre el elemento que sea null o que esté vacío. Y es allí donde insertará el nuevo elemento que va a ser el elemento que va al final de la lista. Y como siempre mostraremos un mensaje de que se ha agregado correctamente al final de la lista. Muy bien, vamos a probarlo y veamos su función. Recordemos que debemos de usar la opción número 4 para hacerlo. Vamos a la opción número 4. Vamos a agregar un valor. Será el número 4 que corresponde. Y como vemos, el nodo ha sido agregado correctamente al final. Ahora bien, vamos a apreciarlo listándolo con la opción de listar. Apretamos número 5, que es la opción correspondiente. Y como vemos, nuestra lista de nodos se ha agregado correctamente al final de la lista, porque recordemos que al final tiene que ser un null el mensaje. Ahora bien, revisaremos la siguiente opción que nos corresponde, que es la de listar los elementos. Bajaremos un poco aquí en nuestro código para apreciarlo. Por aquí, así, aquí está nuestra opción de listar los elementos. ¿Cómo vamos a hacer lo que es listar nuestros elementos? Con este método podremos recorrer toda la lista completa y imprimir los valores de cada uno de los nodos en el orden mostrado de su estructura. Claro, antes de recorrer la lista, comprobaremos primero si la lista tiene elementos. Como vemos por aquí, una pequeña comprobación con un if, ya que si la lista no tiene ningún elemento, sería un desperdicio venir y recorrerla estando vacía. Así que vamos de lleno y vamos a imprimir
los nodos correspondientes uno por uno, mostrando al final un mensaje de la lista. Recordemos que hasta que nuestros elementos sean nulos o estén vacíos, nos va a mostrar que toda la lista se ha impreso correctamente. Ahora bien, vamos a mostrarlo una vez más, la lista, usando la opción correspondiente. Apretamos la opción 5 y como vemos una vez más, tenemos la lista que se ha recorrido cada elemento que se ha agregado a ella en el orden que se ha ingresado correctamente. Recordemos que más en la primera parte de la presentación, la compañera nos dijo cómo ordenar los elementos correspondientemente. Aquí se muestran directamente cómo se han ingresado. Ahora bien, vamos a la última opción de nuestro programa, que es vaciar la lista completa. Esta función se encarga de eliminar todos los nodos de la lista de una vez. Esta es la forma más sencilla y eficiente de reiniciar la estructura sin la necesidad de recorrer un nodo a la vez, ya que la lista se gestiona a través de la referencia de cabeza que tiene el primer elemento, que apunta al primero. Recordemos eso siempre. No le asignamos un valor null o vacío y así se perderá la referencia, lo que a su vez eliminará la lista completa. Vamos a probarlo cómo funciona nuestro método para vaciar la lista. Recordemos que la lista ya tiene algunos elementos, por aquí los podemos apreciar y vamos a vaciar. Con la opción 6, la lista ha sido vaciada completamente. Quiere decir que ya no tenemos ningún elemento y ahora vamos a listarlo una vez más para apreciar que no hay ningún elemento dentro de la lista. Como ven, la lista está vacía. Ahora bien, ya para finalizar, como conclusión, las listas enlazadas nos permiten gestionar datos de forma flexible y sin depender de un tamaño fijo como lo son los arreglos. Son esencialmente útiles para estructuras de datos dinámicas. Estas nos ayudarán en el futuro para la creación de sistemas eficientes y escalables. Muchas gracias por su atención.